breve posible para que pues no les carga tan pesado, ¿no? Yo entiendo de que pues a lo mejor usted no ha estado pues levantándose temprano, ¿verdad? Ni en sintonía con las cosas académicas, ¿no? Pero bueno, mire, entonces antes de irnos de vacaciones, la última semana comenzamos a hablar de este aspecto que es la genética y la variación genética en bacterias, ¿no? Entonces, genética pues se refiere a la ciencia que estudia la herencia y la herencia de los caracteres heredables. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que los caracteres heredables están escritos o están codificados en forma de genes, ¿verdad? Y estos genes pues producen, principalmente producen productos que se llaman proteínas, y estas proteínas pues tienen funciones, ¿verdad?, estructurales o fisiológicas. Entonces, un ejemplo de una función estructural, pues por ejemplo, podría ser la capacidad de una bacteria para producir un filamento, ¿verdad? Un filamento que le permita compartir material genético con otra bacteria, ¿no? Este sería el caso de una bacteria que tiene un organelo externo que se llama el pili. Entonces, este organelo tiene que estar codificado en forma de genes. Y esos genes son heredables, es decir, que una vez que una bacteria adquiere ese carácter, difícilmente lo va a soltar si ese carácter le da cierto beneficio, ¿no? Nosotros, en términos de microbiología, nosotros estamos particularmente interesados en este fenómeno de la genética y de la herencia en bacterias, debido a que las bacterias tienen mecanismos que le permiten variar en función del tiempo. Dos variaciones en específico son importantes en el campo de la bacteriología. Uno es el desarrollo de una bacteria que tenga características virulentas, es decir, una bacteria que era buena, una bacteria que era un angelito. Aquí le voy a dibujar un halo como de angelito. ¿Cómo esta bacteria puede pasar de ser un angelito no virulenta a una bacteria mala, con los cuernitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Pues mediante estos mecanismos de variación genética. El otro fenómeno que es importante y que también está relacionado con este fenómeno de la variación genética es el desarrollo de resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, antibióticos, o sea, fármacos para el control del crecimiento de bacterias, es nuestra principal herramienta para el control de una infección bacteriana. Debido a la presencia de antibióticos y la disponibilidad de antibióticos en el mercado, es que nosotros podemos combatir infecciones respiratorias, infecciones en la faringe, algunos tipos de diarrea, definitivamente infecciones urinarias, infecciones sistémicas, etcétera, ¿no? Y nos permiten a la medicina moderna pues realizar cirugías, a veces incluso cirugías que no son necesarias, como las cirugías cosméticas, ¿no? Pero en los últimos años, pues como vimos antes de irnos, pues nosotros hemos visto, ¿verdad?, de que bacterias, pues en función del tiempo, como aquí pueden ver una placa en el 2008 y una placa en el 2018 de una bacteria que aislaron del mismo hospital en Estados Unidos, y esta bacteria pues fue sometida a una análisis de sensibilidad a antibióticos. Entonces, ahí donde usted ve un halo de inhibición, estos halos de inhibición significa que la bacteria es sensible. Entonces, tenemos 5 distintos antibióticos que están aquí impregnados en este disco del centro, y como pueden ver, pues esta bacteria era sensible a esos 5 antibióticos. Pero como pueden ver, en la misma hospital tomaron una muestra 10 años después y se dieron cuenta de que en realidad el único antibiótico que era sensible era disminuyó considerablemente la sensibilidad a este antibiótico y a este antibiótico, y la bacteria se volvió completamente resistente a estos dos antibióticos de la parte superior izquierda. Entonces, eso es un enorme problema, porque significa que en cuestión de unas décadas, pues nosotros vamos a tener un problemón en cuanto a bacterias o infecciones bacterianas
que son resistentes a estos tipos de antibióticos que contamos en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes de irnos, pues unificamos esta teoría del gen, ¿verdad? Y dijimos que los genes pues forman cromosomas. Los genes son segmentos de secuencia de ADN discretos, ¿verdad? Que juntos componen cromosomas. Y entonces el cromosoma pues es el potencial genético completo de una bacteria, ¿verdad? Y mediante la expresión de estos genes, ¿verdad? Pues es que una bacteria puede lograr operar, funcionar y en algunos casos incluso causar una enfermedad o resistir a un antibiótico. El otro concepto importante que vimos, ¿verdad? Es que bacterias no solamente tienen un cromosoma, es decir, la mayoría de la información, no me he dicho, toda la información importante de una bacteria está codificada dentro de un cromosoma que es, ¿cómo se llama? Circular, y este cromosoma pues no tiene proteínas que lo protegen, y este cromosoma existe en una forma completamente sobreempacado, que nosotros llamamos una estructura súper enrollada. Y esta estructura súper compacta pues no es accesible genéticamente, es decir, que para que la bacteria pueda replicarse, pues necesita de una enzima que pueda esencialmente desmenuzar este espagueti compacto de ADN en una forma relajada, y para eso bacterias requieren de una proteína que se llama topoisomerasa, que es la que realmente comienza el proceso de replicación. También vimos que las bacterias no solamente tienen un cromosoma, sino que las bacterias también tienen estos pedacitos de ADN, fragmentos o segmentos pequeños de ADN que también son circulares, que se conocen como plásmidos. Y plásmidos representan la principal diferencia entre cepas de la misma especie bacteriana. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que lactobacilos, por ejemplo, nosotros tenemos unas cepas de lactobacilos, lactobacillus lactei. Nosotros la utilizamos para fermentar quesos o para fermentar yogur, pero nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que en los últimos años que muchas cepas locales de lactobacilos, por ejemplo, las cepas que existen en Francia, que son patrimonio de la comunidad, pues estas bacterias lo que en realidad difieren de las demás bacterias de Lactobacillus lactei es que tienen cierto tipo de plásmidos que les permiten producir ciertos sabores y ciertos aromas que son deseables en la característica final de un queso, ¿no? Por lo menos un queso allá en Francia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es el segundo cosa importante que usted tiene que recordar. Bacterias tienen cromosomas que son circulares, que son súper compactos, pero también tienen estos elementos chiquititos que se llaman plásmidos, y algunos de esos plásmidos las bacterias pueden compartirlo entre ellas. Los plásmidos son importantes porque los plásmidos representan la principal fuente de genes de virulencia y la principal fuente de genes que le proveen resistencia a la mayoría de los antibióticos que normalmente utilizamos. Entonces, finalmente, ¿verdad? Nosotros el día de hoy vamos ¿cómo se llama? A conectar todos estos puntos, ¿verdad? Y todos estos puntos, y lo vamos a esencialmente a empezar a entender cómo es que una bacteria, como que ve aquí la bacteria aquí de la derecha, una bacteria buena, una bacteria que es sensible a antibióticos, cómo esta bacteria puede tomar un segmento de ADN de una bacteria mala y esencialmente transformarse en un nuevo tipo de bacteria con características no deseables para nosotros. No deseables porque nosotros necesitamos que esta bacteria sea sensible a antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos
¿cuáles son los mecanismos de variación genética en bacterias? Pues los mecanismos de variación genética en las bacterias son de dos tipos, ¿no? Un mecanismo que llamamos mutaciones acumuladas, espontáneas o inducidas. Estas mutaciones espontáneas o inducidas son cambios en la complementariedad, de bases nitrogenadas que componen la secuencia de ADN del cromosoma o de un plásmido. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que si yo tengo una plantilla, por ejemplo, la plantilla es A, C, G, C, T, A, T, C, G, G, A. Entonces, esta es la plantilla original de esta bacteria. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Entonces, nosotros sabemos que cuando el ADN se copia, en la plantilla nosotros tenemos una T, en la copia, la base nitrogenada complementaria, pues va a ser una adenina. Si en la plantilla tenemos una guanina, la copia tiene que tener una base nitrogenada de una citosina. A esta complementariedad nosotros le llamamos la complementariedad de Watson y Crick. Entonces, imagínense que esta bacteria se está reproduciendo, se está replicando, y entonces empieza a utilizar a esta secuencia de arriba como una plantilla y empieza a producir nucleótidos complementarios. Entonces aquí, por ejemplo, pone una timina que es perfectamente complementario con adenina, una guanina complementaria con citosina, una guanina complementaria con citosina, una guanina complementaria con citosina, una adenina complementaria con timina, una timina complementario con adenina, y aquí, entonces, en la plantilla tiene una timina y en la copia coloca otra timina, y entonces a esto nosotros le conocemos como ¿cómo se llama? Una desconcordancia de complementariedad, y en términos comunes a esto nosotros le llamamos una mutación. Entonces, las mutaciones, ¿verdad? Poquito a poquito se van a ir acumulando para darle ciertas características genéticas a la bacteria, ¿sí? Entonces, ¿qué tan probable es que ocurran mutaciones espontáneas durante la replicación del ADN? Errores en la replicación de ADN, pues son relativamente comunes en las bacterias. Ahora bien, de estas mutaciones, muchas de esas mutaciones pues son detrimentales a la bacteria. Es decir, que en lugar de darle un superpoder, más bien la van a debilitar. Entonces, esas bacterias que tienen mutaciones que son debilitantes, pues esa bacteria en cuestión de unas generaciones va a desaparecer. El problema es cuando tenemos mutaciones que son favorables, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurriría una mutación favorable? Entonces, imagínense, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros sabemos, ¿verdad? De que las bacterias, ¿verdad? Nosotros tenemos un antibiótico que se llama, penicilina. Este es un anillo que se llama el anillo beta-lactámico. Entonces, este anillo, si usted recuerda, se llama anillo beta-láctamo. Y este anillo es el ingrediente activo de muchos antibióticos, sobre todo de antibióticos de la familia de las penicilinas o de la familia de las cefalosporinas o carbapenemos, y también de los monobactamos. Entonces, todas estas familias de antibióticos que representan más o menos 80% del mercado de antibióticos, todos estos antibióticos contienen este anillo central que se llama el anillo beta-láctamo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok.
nosotros sabemos, ¿verdad? A estas alturas, que este fármaco que nosotros utilizamos, el blanco, es una enzima, el blanco activo es una, el blanco farmacológico es una enzima que le vamos a llamar una enzima bacteriana que se llama proteína de unión a la penicilina. Y esta proteína, penicillin binding protein, esta proteína, pues también nosotros la conocemos como transpeptidasa. Transpeptidasa. Y la función de esta enzima es esencialmente reforzar la pared celular bacteriana. Es encargada de hacer enlaces covalentes entre distintos componentes, entre los componentes peptídicos de la pared celular de una bacteria, y especialmente la bacteria normalmente estaban así flojas, pero con esta proteína esencialmente lo que hace es que las grapa los péptidos y forma pues una pared celular sólida. Ahora bien, imagínense que ¿cómo se llama? Que esta proteína, para reconocer este anillo beta-láctamo, pues requiere de unos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí, imagínense que aquí tiene un aminoácido que se llama serina, y esta serina pues tiene una cadena lateral que tiene un grupo OH, ¿verdad? Y este grupo OH pues va a hacer interacción con este grupo cetona de ¿cómo se llama? De esta penicilina. Imagínense también que, por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta enzima, pues imaginen que tiene un grupo, ¿qué puede ser? Un grupo, CO, ¿verdad? Que va a hacer contacto, este grupo de acá, va a hacer contacto con este grupo de acá. Y luego imagínense, por ejemplo, que acá arriba pues tiene un grupo aspartato, ¿verdad? Que va a hacer contacto con este grupo amino de aquí arriba. Entonces, esta enzima, este fármaco, ¿verdad? Va a esencialmente ingresar, va a ser reconocido, ¿verdad? Va a ser reconocido por esta enzima mediante esta triple interacción. Esta interacción de acá, esta interacción de acá y luego esta interacción de acá. Entonces, ese es cómo funciona una proteína normal. Pero imagínese ahora que esta enzima produce un cambio, que hay una mutación de este aminoácido de acá. Imagínense que antes era un ácido de un aspartato. Hay una mutación, por ejemplo, a un grupo amino. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? La nueva enzima, en lugar de tener este grupo carbonilo, ahora esta nueva enzima pues va a tener un grupo amino. Y entonces este grupo amino pues ya no puede hacer interacciones con este grupo amino, y por lo tanto esta bacteria va a perder la capacidad de reconocer penicilina. ¿Sí? Entonces, estas mutaciones pueden ocurrir, ¿verdad? De forma espontánea, ¿verdad? Y entonces estas mutaciones pues van a ser seleccionadas para que le permita a las bacterias esencialmente resistir la aplicación de familias enteras de beta-láctamo. Entonces, las bacterias ahora pierden esa capacidad de ser sensibles a este fármaco. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas como las bacterias cambian en función del tiempo, cómo las bacterias evolucionan en función del tiempo. Ahora bien, como les digo, ¿verdad? La probabilidad de cometer un error pues es muy altísima porque las bacterias se replican rápidamente. Ahora bien,
La probabilidad de que una bacteria desarrolle resistencia a un fármaco mediante mutaciones espontáneas es muy bajo. Es una mutación que tarda o que ocurre, por ejemplo, cada 100 años, cada 200 años. Sin embargo, las bacterias tienen otro mecanismo para evolucionar. Y este mecanismo para evolucionar, que es exclusivo de las bacterias, se le conoce como el mecanismo de variación horizontal. Se le conoce como el mecanismo de variación horizontal porque las bacterias, solamente las bacterias, tienen la capacidad de compartir información genética, es decir, un segmentito de ADN de acá. Esta lo puede compartir con esta otra bacteria. ¿Sí? Y esa capacidad de intercambiar material genético entre bacterias que están vivas de forma horizontal va a ser muchísimo más rápido y va a permitir que las bacterias evolucionen de forma rapidísima. Ahora bien, estos mecanismos pues, de variación horizontal son de tres tipos. Uno que se conoce como la conjugación, que es un mecanismo de intercambio de información genética de esta bacteria que llamamos la donadora a una bacteria que llamamos la receptora, y este mecanismo de intercambio genético va a ser mediado por un filamento hueco que se conoce como el pili. Este intercambio se le conoce como la conjugación. ¿Sí? Y esencialmente lo que se va a mover de una bacteria a otro es un fragmento de ADN que se conoce como un plásmido. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo vimos en el primer parcial. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Pero ese no es el único. No es el único mecanismo que tienen las bacterias. Por cierto, este es un mecanismo prácticamente exclusivo de bacterias que llamamos bacterias gram negativas. 99.9% de las bacterias con capacidad conjugativa son bacterias gram negativas. Y es la razón principal por la que nosotros no damos antibióticos de la familia beta-lactamos a infecciones como infecciones intestinales que producen diarrea. El otro mecanismo de intercambio genético es un mecanismo que llamamos la transformación. ¿Qué es la transformación? Pues la transformación es un mecanismo en donde una bacteria, tienen una bacteria y esta bacteria muere. Por razones X, esta bacteria muere y libera ciertos fragmentos de ADN, y luego existen bacterias en el ambiente, y estas bacterias en el ambiente van a importar estos segmentos de ADN, van a importarlos al interior de esta nueva bacteria receptora, y no solamente lo va a importar, sino que este segmento de acá lo va a introducir dentro de su genoma. Es decir, este segmento que andaba deambulando, entonces va a ser introducido dentro de su genoma, y ahora esta bacteria pues tiene ahora nuevos genes y por lo tanto nuevo potencial genético. A este mecanismo de introducción de fragmentos de ADN mediante proteínas canales o proteínas que están en la superficie de la membrana de las bacterias se le conoce como transformación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y finalmente, el último mecanismo de modificación genética es similar a esta transformación, excepto que lo que sale de esta bacteria, donadora es un virus que se llama un bacteriófago, y este bacteriófago va a infectar
a una nueva bacteria y algunas veces este bacteriófago va a introducir el ADN del virus acompañado de factores de virulencia y este ADN del virus se va a incorporar en el genoma de esta nueva bacteria. Entonces, voy a hacer un resumen específico de estos tres mecanismos porque son muy importantes. Entonces, a estos mecanismos, en general, nosotros le conocemos como variación horizontal de mecanismo de variación genética. Aquí me faltó la variación genética horizontal, que es exclusivo de bacterias. ¿Sí? Entonces, el primer mecanismo es conjugación. ¿Sí? En conjugación tienen una bacteria donadora y esta bacteria donadora pues tiene un cromosoma, pero también tiene un segmento, un plásmido, y este plásmido se le conoce como plásmido F, plásmido F de fecundidad, ¿sí? Y este plásmido F expresa a una proteína que se llama pilina y esta proteína pues va a formar un pili. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y este plásmido F es importante porque expresa el pili, expresa genes de segregación de DNA y también expresa genes de resistencia a antibióticos. Principalmente la enzima que se llama beta-lactamasa. No es la única, pero es la más importante. Y esta beta-lactamasa, esencialmente lo que va a hacer es que va a agarrar a un anillo beta-láctamo y esencialmente esta enzima lo que va a hacer es que va a abrir este anillo, ¿verdad? Esencialmente lo abre y inactiva al anillo beta-láctamo. ¿Sí? Ahora bien, en la conjugación, ¿verdad? Requiere de ciertas características, en donde tenemos una bacteria que es donadora, que tiene pili, que tiene el plásmido de fecundidad, ¿verdad? Y esto le va a permitir compartir esta información genética con otra bacteria. Entonces, la otra bacteria se le llama la bacteria receptora. ¿Sí? ¿Estamos? Y esta bacteria receptora tiene ciertas características. Número uno, ¿verdad? Que no tiene pili, tampoco tiene plásmido F. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, entonces esto literalmente es una cruza, así como cuando hacemos cruza de polen ¿cómo se llama? En vegetales, en plantas. En esta cruza, entonces nosotros vamos a tener una bacteria que tiene pili y una bacteria que no tiene pili. Entonces, este pili va a crecer hasta que encuentre bacteria receptora. Y entonces, cuando la encuentra, pues le va a introducir este genoma, le va a introducir una copia de este plásmido. Y entonces esto va a provocar que esta bacteria ahora cambie
porque ahora esta bacteria se convierte en una bacteria con pili y una bacteria con plásmido F, y cambia de ser una receptora a ser ahora una donadora. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Y ahora esta bacteria va a tener su propio pili y puede conjugarse con otras bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Qué grupo de bacterias son peligrosísimas que tienen esto? Pues todas las bacterias que son gram negativas. Principalmente Klebsiella, Salmonella, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella, Klebsiella, Shigella. Todas estas bacterias, sobre todo las bacterias que son intestinales, pues tienen un gran potencial de tener este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos muchos beta-láctamos a una infección intestinal, en función de unas cuantas generaciones, pues vamos a tener bacterias que son resistentes a ese beta-láctamo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, mire, la otra, la próxima semana vamos a hablar de antibióticos. Y entonces, cuando hablemos de toda la familia de antibióticos, les voy a mandar una tarea. Y la tarea, pues, va a ser una de dos. Usted va a elegir individualmente. Puede elegir un documental que habla sobre el origen de las bacterias que son resistentes a antibióticos, un documental de la televisión pública de Estados Unidos, y esencialmente puede elaborar un resumen de ese documental. La alternativa pues va a ser un artículo científico sobre la secuenciación de un genoma de un plásmido conjugativo en una bacteria que se llama Klebsiella. ¿Sí? Entonces, ahí se lo voy a mandar la próxima semana cuando terminemos de hablar de antibióticos, y esa va a ser la última tarea del semestre. Entonces, me lo va a entregar para el día del tercer examen parcial. ¿Sí? ¿Estamos? Y va a hablar sobre este fenómeno de conjugación. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, recapitulando, conjugación es un mecanismo de variación genética, de intercambio genético horizontal, que es exclusivo de las bacterias y que es mediado por un filamento que se conoce como el pili. Y este pili pues tiene la capacidad de transmitir ADN de una forma unidireccional. Y esto lo que le va a compartir es un plásmido, y el más importante de estos plásmidos conjugativos es un plásmido que se conoce como el plásmido F, y el plásmido F es exclusivo, prácticamente exclusivo, de bacterias gram negativas, sobre todo bacterias intestinales. ¿Sí? Muy bien. El segundo mecanismo, y ahorita vamos a regresar, vamos a volver a hablar de conjugación, porque es un poquito todavía más complejo de lo que le estoy explicando acá. El segundo mecanismo se conoce como la transformación. La transformación, ¿verdad? La transformación, pues tiene como función el intercambio, o mejor dicho, la adquisición de fragmentos de ADN. Imagínense que aquí hay un fragmento de ADN, y estos fragmentos de ADN foráneo, entonces vamos a poner aquí ADN
DNA foráneo. Y esta adquisición por parte de una bacteria que tiene la capacidad, que tiene proteínas canales o proteínas que permiten la importación de ADN, que se conocen como bacterias competentes. Entonces, a esta bacteria receptora, nosotros le damos la terminología de competente. ¿Qué es una bacteria competente? Pues una bacteria competente es aquella que tiene una proteína canal o un poro en su superficie que le permite la importación de fragmentos de ADN, es decir, que este fragmento de ADN se va a poder movilizar a través de ese poro. Y entonces a esta bacteria le llamamos nosotros bacterias que son competentes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué bacterias son competentes? Pues las especies de bacterias que son competentes incluye a la bacteria Vibrio cholera, una bacteria muy competente, muy capaz de adquirir genoma externo. La bacteria Streptococcus, ¿sí? También es muy capaz de adquirir, ¿cómo se llama? Segmentos de ADN foráneo. La bacteria Staphylococcus y la bacteria Escherichia coli. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ahora bien, muchas de estas especies de bacterias, como pueden ver, son muy peligrosas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, una bacteria muere, libera el segmento de ADN y la bacteria receptora, ¿verdad? Tiene una proteína que le permite importar a este segmento de ADN. Ahora bien, para que este segmento de ADN cambie genéticamente a la bacteria, este segmento de ADN tiene que incorporarse en el genoma de la bacteria receptora. Y esta incorporación del segmento de ADN en el cromosoma, nosotros le conocemos como un mecanismo de recombinación. ¿Sí? Es decir, ¿verdad? Es decir, que la bacteria receptora no solamente tiene que ser capaz de importar este segmento, sino que también tiene que ser capaz de capturarlo e incorporarlo en su genoma mediante un mecanismo que se conoce como la recombinación. ¿Qué es la recombinación? Entonces ahora vamos a hablar entonces ahorita de la recombinación. La recombinación en palabras cristianas es la incorporación e intercambio de segmentos o fragmentos de ADN, ¿sí? A un cromosoma. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Un segmento, vamos a llamarle a este segmento de ADN, le vamos a llamar DNA foráneo. Y entonces este segmento se va a introducir dentro de un genoma. Aquí tenemos un genoma virgen, el genoma inicial. Y entonces, mediante unas enzimas que se llaman recombinasas, las enzimas que se llaman recombinasas van a agarrar este segmento y lo van a incorporar en un punto del cromosoma. Entonces, lo van a incorporar aquí, van a hacer un corte en ese cromosoma, van a abrir ese cromosoma y luego en ese punto de corte, pues va a incorporar
va a incorporar, ¿verdad?, este segmento de ADN. ¿Sí? Entonces, a este proceso se le conoce como recombinación de DNA, y recombinación es catalizado por proteínas especializadas llamadas recombinasas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, las bacterias, no todas las bacterias tienen esa capacidad de recombinación. Eso es muy importante. No toda bacteria puede recombinar DNA. Es muy importante. Solamente bacterias llamadas HFR pueden hacerlo. ¿Qué significa HFR? Pues significa, en inglés, significa High Frequency Recombination. ¿Sí? Son cepas que se llaman cepas HFR porque tienen una alta, que significa alta, frecuencia recombinatoria. Eso significa en español. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, disculpe, Sí. ¿sí me escucha? Sí, 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 le escucho perfectamente. Ay, perdón, es que estoy un poquito afónica. Quería preguntarle nada más si el ADN puede ser de cualquier bacteria o también tiene que ser de alguna en específico. Esa es muy excelente pregunta, compañera. Hay dos tipos de recombinación. Entonces, hay una recombinación que se llama, ¿ya puedo moverme a otro slide? ¿O no? ¿Ya copió lo que está ahí? Sí, yo ya. Ok, entonces mira, la compañera preguntó qué tipo de material genético. Entonces, hay dos tipos de recombinación. Hay una recombinación que se llama recombinación homóloga. Que es entre secuencias de DNA similares. Esta se conoce como la más probable. Y hay otra recombinación que se llama recombinación no homóloga, que es ¿cómo se llama? Entre secuencias no similares. Entonces, este de aquí, entonces sería entre bacterias de la misma especie. ¿Sí? Mientras que este de aquí puede ocurrir entre bacterias de distintas especies. ¿Sí? Pero este de aquí es menos probable. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahora bien, entonces, ¿a qué se refiere con una recombinación homóloga?
Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un segmento, imagínense que este es un segmento de ADN. Lo voy a dibujar acá. Digamos que este segmento era A, T, 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 A, G. Y luego aquí está el resto de la hebra. Imagínense que, por ejemplo, que este gen de acá es un gen es una proteína para producir cápsulas. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego imagínense que aquí está estos genes, o mejor dicho, una serie de genes para producir cápsulas, viene rodeada de esta secuencia. Entonces esta secuencia tiene C, C, G, A, T, G, 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 C, T, A, C. Digamos que este es el ADN foráneo. DNA foráneo de una bacteria virulenta cápsular. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Ahora imagínese que la bacteria que la recibe es una cepa no capsular. Es decir, era una cepa que no tenía cápsula, pero esta cepa tenía una secuencia muy similar a esta de acá. Entonces tenía una secuencia que A, T, T, C, T, T, A, G. Y luego aquí, X, X. Y acá tenía C, C, G, A, T, G. Y G, G, C, T, A, C. Y aquí está el resto del cromosoma. ¿Sí? Este es el cromosoma entero. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, mire, si ustedes fijan, esta secuencia de acá y esta secuencia de acá son idénticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y esta secuencia de acá y esta secuencia de acá también son idénticas. ¿Sí? Pues a estas secuencias que son idénticas nosotros llamamos secuencias homólogas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues la bacteria, fíjense bien, la bacteria cuando tiene secuencias que son homólogas, pues la bacteria piensa que a lo mejor este fragmento de ADN era suyo, pero por alguna razón desconocida, este segmento se salió de su cromosoma. Pero como tiene secuencias que son igualitas a las mías, igualitas a la receptora, pues dice, yo creo que se me escapó. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Bueno, voy a hacer un corte acá. Voy a hacer un corte acá. ¿Sí? Y una vez que hace un corte acá, tiene una enzima que va a cortar, va a remover este bracito de acá. Mira, remueve acá. Y luego tiene otra enzima que remueve esta parte de acá. ¿Sí? Lo remueve. ¿Sí? Deja una sola hebra. Y luego corta la hebra complementaria acá. Entonces corta esto de acá, de este segmento de acá, y también corta este hebra de acá. ¿Sí? Y entonces, note ahora, ¿verdad? Que
una vez que hace los cortes, estamos de acuerdo de que este de aquí es complementario, este de aquí es complementario, este de aquí es complementario, este de aquí es complementario y este de aquí es complementario. ¿Sí? Y este de aquí es complementario, este de aquí es complementario, este de aquí es complementario, este es complementario, este es complementario y este es complementario. Y el resultado es que este segmento que contiene la cápsula va a ser importado, introducido en el cromosoma de la nueva bacteria. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este mecanismo se le conoce como recombinación homóloga y es el mecanismo más probable de recombinación. Y entonces, recombinación homóloga esencialmente ocurre entre bacterias de la misma especie. ¿Sí? Y hay un famoso experimento que se le conoce como el experimento de, ¿cómo se llama? Frederick Griffith. ¿Verdad? Entonces, hay un famoso experimento que se llama el experimento de la transformación. ¿Sí? Entonces, Frederick Griffith, este señor, pues, él comenzó trabajando con unas bacterias que son de las bacterias de Streptococcus. Entonces, aquí tenía las bacterias que son Streptococcus pneumoniae. Por cierto, este experimento ocurrió hace más o menos 100 años antes de que conociéramos la estructura del ADN. Este señor vio que en Streptococcus pneumoniae existen dos tipos de bacterias. ¿Sí? Existe una bacteria de Streptococcus pneumoniae que tiene los márgenes lisos. Estas colonias son colonias brillantes, colonia, llamamos lisa, brillante. Y nosotros ahora sabemos que estas colonias que son lisas y que son brillantes son en realidad bacterias que tienen cápsula. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Él vino, hizo el experimento y notó que si agarramos estas bacterias que son lisas y las inoculamos en un ratón, las vamos a inocular en el pulmón, en la nariz o el pulmón de un ratón, el ratón muere. ¿Sí? Muere de neumonía. O de, ¿cómo se llama? O de meningitis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. A esta le vamos a llamar la cepa lisa. Y la cepa lisa tiene un fenotipo y el fenotipo es que mata al ratón. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora bien, Sí, profe. hay otra bacteria. Y esta otra bacteria es ese mismo Streptococcus, no más que produce colonias que son como carrugosas, arrugaditas. Y estas colonias también son Streptococcus pneumoniae, pero esta es una cepa que vamos a llamar cepa rugosa, que es una cepa no brillante y es una cepa no capsular.
Si agarramos esta cepa y la inoculamos en un ratón, el ratón sobrevive. ¿Sí? Este es su fenotipo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. En términos de patogénesis, a esta cepa de aquí decimos que es virulenta y a esta cepa de acá decimos que es no virulenta. ¿Sí? Pero es la misma especie de bacteria. Pero este señor Frederick Griffith va a hacer un experimento que es fascinante, porque este señor va a agarrar estas bacterias de aquí arriba, va a agarrar bacterias rugosas, bacterias pero lisas, cepa lisa, y le va a poner calor, va a ponerle calor, ¿verdad? Y esencialmente lo que va a hacer es que va a inactivar con calor, inactiva a estas cepas lisas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, cuando la inactiva, esencialmente lo que va a hacer el calor es que va a fragmentar a la bacteria. Y una vez que se fragmenta, entonces vamos a tener, ahora sabemos que va a tener pedacitos de ADN de esta bacteria cápsula. Esta es la bacteria con cápsula. Pero únicamente, y a esta bacteria con cápsula vino él y una vez que ya tenía completamente fragmentado esta bacteria con cápsula, vino él y agarró esta bacteria de acá, vivas. Y entonces agarró bacterias vivas, ¿sí? Y esas son bacterias no capsulares, y las dejó más o menos por 24 horas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Y luego vino él y agarró esta bacteria de acá y de nuevo las inoculó en un ratón. Y este ratón ahora se murió. ¿Sí? Y entonces, para su sorpresa, entonces él agarró esta bacteria de acá y las inoculó con segmentos de ADN de una bacteria capsular y resulta que la bacteria ahora cambió su fenotipo de un fenotipo en donde la bacteria sobrevive a un fenotipo donde, un fenotipo donde el ratón sobrevive a un fenotipo donde el ratón muere. Y a esto entonces él le llamó una transformación. ¿Vamos bien? ¿Qué fue lo Sí, profe. increíble? Que agarró, hizo la autopsia de este ratón que murió, sacó la bacteria que estaba allí y resulta que la bacteria que sale de acá es una bacteria lisa. Es decir, que cambió de un fenotipo rugoso, no brillante, capsular, a un fenotipo liso que ahora es capaz de matar al ratón. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, para contestar, entonces, ahora sí, ya tengo las herramientas para contestarle a la compañera. Entonces, la pregunta es, ¿los segmentos de ADN tienen que ser similares, de la misma especie o no? Y mi respuesta es cuestión de probabilidades. De las recombinaciones, porque al fin y al cabo, para que un segmento de ADN sea incorporado en mi genoma de una bacteria receptora, esta tiene que ser incorporado por recombinación. Y existen dos tipos de recombinación, homóloga o no homóloga. Homóloga requiere de secuencias similares y es la forma más probable que ocurra. Ahora bien, entonces para que las secuencias sean similares, entonces los dos, tanto el cromosoma receptor como el cromosoma donador tienen que venir más o menos de la misma especie bacteriana. Entonces el experimento de Frederick Griffith pues, hace esto, entonces utiliza Streptococcus pneumoniae y dos cepas, una cepa lisa y una cepa rugosa, y lo que va a hacer entonces es que pues, él demuestra, mediante este fenómeno de transformación, demuestra que una cepa rugosa se puede convertir en una cepa lisa, es decir, que una cepa rugosa tiene la capacidad de adquirir la capacidad de producir cápsulas, ¿no? Pero ocurre porque tanto esta cepa de acá como esta cepa de acá son estreptococos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. El tercer tipo de intercambio genético, el número 3, es la transducción. La transducción es el intercambio de DNA entre bacterias, es catalizado por un bacteriófago lisogénico. ¿Sí? Es decir, es un bacteriófago que no mata a la célula hospedadora, pero incorpora su DNA en el cromosoma. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ocurre? Imagínense que acá tiene una célula que tiene el cromosoma de una bacteria y este cromosoma es, digamos, esta bacteria es invadido por un bacteriófago. Este es un fago, un bacteriófago. Es un virus de bacteria. ¿Sí? Este fago, digamos que imagine que inocula su ADN. ¿Sí? Este es el ADN del virus. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Y este ADN se incorpora acá. ¿Sí? Este es el ADN viral. ¿Sí?
¿Vamos bien? A esto nosotros llamamos una infección. Infección lisogénica de un virus. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora Sí, bien, profe. imagínense, este fago va a permanecer dormido por mucho tiempo hasta que la bacteria es provocada por un tipo de estrés, que puede ser, por ejemplo, por calor, o que puede ser por inflamación, o por luz ultravioleta, o por un antibiótico como la ciprofloxacina. Algún tipo de estrés provoca que este fago despierte. Entonces, este fago va a despertar. Nosotros decimos que se reactiva. Y existen dos tipos de fagos. Un fago que va a agarrar, voy a hacer simplemente el segmento. Este es el cromosoma de la bacteria. ¿Sí? Y este es el cromosoma del fago. ¿Sí? Este es el cromosoma, este es el ADN del fago. ¿Vamos bien? Entonces, la mayoría de los fagos, cuando salen, lo que hacen es que cortan este segmento de acá y corta este segmento de acá y libera el fragmento intacto y lo incorpora dentro del virus. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero, ¿cómo, profe? O sea, ¿se lo regresa o es otra parte o qué? No, o sea, el fago estaba, el genoma del fago estaba incorporado en el cromosoma de la bacteria. ¿Sí? Y cuando despierta, y va a despertar por algún tipo de estrés, y cuando despierta, únicamente corta el segmento que le corresponde al virus. ¿Sí? Y entonces Disculpe, profe. Ah, perdón. este fago ahora puede ir a infectar otras células. ¿Sí? ¿Vamos bien? Disculpe, profe. Es el Dígame. mismo ADN, se puede decir, incorporado cuando despierta, entre Ajá, comillas. ajá, Empieza a sintetizar esas proteínas que conforman a los fagos. ajá, Y ahí es cuando se corta el ADN, ya exactamente. pasa a ser esos Exacto. recién sintetizados. Ah, ok. En realidad lo corta inicialmente y luego copia este ADN y produce proteínas que forman la estructura viral. Ah, ok, gracias. Ok. Pero hay un fago que es todavía más peligroso. Porque este fago, en lugar de cortar únicamente la secuencia que le corresponde, corta acá y corta acá. ¿Sí? Entonces, fíjense bien qué es lo que va a pasar ahora con este fago. Este fago tiene secuencia propia, pero también tiene secuencia que no le corresponde, que son ADN de la bacteria.
¿Estamos? Y entonces, cuando este ADN se incorpora acá, pues va a incorporar este material genético más el segmentito de ADN de la bacteria. Y este fago también va a ir a infectar a otra bacteria. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, ahora ya podemos entonces ver qué es lo que va a pasar. Entonces, teníamos una bacteria, tenemos un fago, ¿no? Tenemos una bacteria que tiene un fago y esta bacteria tenía su propio cromosoma, ¿sí? Y estaba muy feliz hasta que esta bacteria pues sufrió algún tipo de estrés. Y esto provocó que el fago despertara. Y cuando este fago despertó, este fago incorpora el genoma suyo más un segmento del genoma de la bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Eventualmente este fago pues va a matar a esta bacteria, la mata, la lisa, y ahora este fago va a salir a infectar a otra bacteria. Y cuando infecta a otra bacteria, no solamente le incorpora su genoma, sino que también viene allí, junto con ella, vienen segmentos de ADN de la bacteria. Entonces, este es el ADN del fago y este de acá es el DNA de la bacteria anterior. ¿Sí? Y entonces ahora este fago infecta a una nueva bacteria. Imaginen que esta es la segunda bacteria. Y ahora este fago pues tiene la capacidad, tiene enzimas que le permiten a él incorporarse en este siguiente, ¿cómo se llama? En este siguiente cromosoma. Entonces, esta va a ser unas enzimas que se llaman integrasas, y estas integrasas lo que van a hacer es que van a hacer un corte acá, y ahí en donde ocurre ese corte, entonces va a cambiar a esta bacteria. Entonces, esta bacteria va a pasar de ser una bacteria que tenía puro cromosoma suyo, ahora va a tener un segmento de la bacteria anterior, ¿sí? De esta bacteria anterior, y también va a tener el genoma, perdón, del fago. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. A todo este proceso se le conoce como la transducción. Y la transducción es importante porque mueve 80% de todas las toxinas bacterianas. Por alguna razón completamente desconocida, generalmente este segmento de ADN de la bacteria anterior es un gen que codifica a
toxinas. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿qué toxinas? La chigatoxina, la toxina del botulismo, la toxina del cólera, la toxina de la fiebre escarlatina, todas esas toxinas, chicos, todas esas toxinas son movilizadas por fagos. Profe, entonces cuando dice que el ADN, bueno, los genes se recortan de una bacteria para pasarse a la otra, ¿eso quiere Ajá. decir que entonces la primera bacteria va a perder sus genes o igual los conserva? La primera bacteria va a morir, ¿verdad? Porque el fago tiene que destruir la primera bacteria, ¿no? Ah, ok, ok. Pero lo importante es que la segunda bacteria ahora va a adquirir una nueva capacidad de producir toxinas, ¿no? Entonces, fíjense bien, ¿hay ejemplos claros de este fenómeno? Sí. Y el ejemplo claro es un fago, y este fago infecta a la bacteria, no se sabe cuál fue primera, pero la bacteria donadora es una bacteria que se llama Shigella dysenterie, y la bacteria receptora es una bacteria que se llama Escherichia coli H-O-7 H157. Y esta bacteria ahora se convierte en una bacteria que llamamos nosotros Escherichia coli Shiga tóxica o Escherichia coli E. coli entero hemorrágica. ¿Sí? Y les digo, o sea, yo pongo usted el ejemplo en donde el fago salió de Shigella dysenterie y luego infectó a Escherichia coli y la convirtió en una Escherichia coli Shiga tóxica, pero no se sabe cuál fue primera. Pero los genes de toxina de la chigatoxina son prácticamente idénticos. ¿Sí? Entonces, la transducción es muy importante porque permite el movimiento de las toxinas bacterianas. Profe, entonces lo que es en sí tóxico vendría a ser como que la recombinación de lo que es la Shigella con la E. coli, ¿verdad? Exactamente, pero no es una recombinación aleatoria, porque ahora es específica. El fago, el virus tiene herramientas, tiene enzimas que se llaman integrasas, que son las que permiten incorporarse dentro del cromosoma receptor. Terrible, ¿no? Sí, profe. Terrible. Hay especulaciones porque la mayoría, fíjense, a mí no me gusta mucho especular, pero sí hay mucha información que sugiere que la mayoría, por lo menos la mayoría de las epidemias en los países industrializados, las epidemias de disentería, porque recuerden que la chigatoxina produce una diarrea con sangre, que nosotros llamamos disentería, que en niños menores de 5 años es mortal, ¿no? Es muy peligrosa porque esencialmente le paraliza el riñón, ¿no? Al niño. Entonces, la mayoría de los casos de disentería en los últimos años nosotros lo hemos encontrado en países industrializados en carnes molidas, carnes de hamburguesa, carnes de res de hamburguesa. Y lo que se sugiere, lo que se especula, no sé si hay evidencias completamente sólidas, pero hay ¿cómo se llama? Indicios que sugieren que el cambio de alimentación de las vacas de pasto, de zacate, de pasto, a maíz, está cambiando el pH del rumen de las bacterias. Y este cambio en el pH del rumen, que está asociado con cambios
en el pH del intestino, es el que promueve el intercambio de material genético entre E. coli y Shigella que probablemente infectan a la vaca, ¿no? Sí, entonces hay mucho, ¿cómo se llama? Investigación en términos de por qué ha habido en las últimas décadas, por qué ha habido un incremento en la incidencia de disentería de vacas cuando nosotros ahora utilizamos leche pasteurizada. Disentería, hace 100 años, disentería era un poquito más común porque no se pasteurizaba la leche. Entonces, la vaca, pues, tiene E. coli enteromorrágica, entonces cuando lo ordeñaban, la bacteria venía allí en la leche y entonces, como no se pasteurizaba, entonces uno se infectaba con E. coli enteromorrágica y pues le daba disentería. Pero desde que se pasteuriza la leche, pues ya disentería pues era una cosa del pasado, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto que hay epidemias de disentería en carnes por ejemplo, de hamburguesas, por ejemplo, en Jack in the Box, en el 94. Hace poco también ocurrió una epidemia en Chipotle. Entonces, y todas asociadas con carnes de res. ¿Sí? Muy peligroso. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, entonces, con relación a la pregunta de la compañera anteriormente, ¿verdad? Ya como es que en la transformación, pues es más probable que ocurra entre bacterias de la misma especie, pero la transducción no. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cómo genes de toxina se pueden mover de Shigella a Escherichia coli, o viceversa, de Escherichia coli a Shigella. ¿Por qué? Porque el fago, el bacteriófago, es capaz de infectar tanto Escherichia coli como Shigella. Y puede cambiarles el fenotipo de una característica en donde la bacteria era no virulenta a una bacteria virulenta. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, y luego ya ve que pasa el ADN también del bacteriófago. Entonces eso Ajá. quiere decir que la siguiente bacteria, además de producir la toxina, va a producir virus. Exactamente. Ay, no, pues qué mal. Sí. Tráela. Y por eso, chicos, es que nosotros esencialmente tenemos un enorme problema, porque los bacteriófagos responden a estrés. Y si usted tenía una, si busque una caja, no sé si una caja de un fármaco, lo voy a buscar el miércoles, de un antibiótico que se llama ciprofloxacino. Ciprofloxacino es un antibiótico de amplio espectro. Y ciprofloxacino, si usted lee la recomendación, dice no usar en caso de diarrea con sangre. Así dice en la etiqueta, en las recomendaciones, dice no usar este antibiótico en caso de diarrea con sangre o en caso de que se sospeche de que usted tiene disentería. ¿Saben por qué? Porque ciprofloxacino estresa a la bacteria y cuando la bacteria se estresa, produce todavía más chigatoxina. ¿Ya comió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Esta chiquita me quitó todas las vacaciones, pero bueno, ni modo. Vente. Véngase. Profe, ¿cómo se llama Dígame. su bebé? ¿Cómo le puso? Se llama Valeria Alexandra. A ver, Dios. Vente, ay. Vente. Ay. Mira.
Ya. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bueno. Entonces, bien, chicos, como les había dicho, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues es un tema muy complejo, ¿verdad? Esto de los mecanismos de variación genética, pero sí son muy importantes que usted los entienda porque, pues con esto nosotros vamos a entender por qué las epidemias de bacterias que son resistentes y las epidemias de bacterias que son más virulentas. Cada vez más aparecen bacterias más virulentas y cada vez más aparecen bacterias que son más resistentes a antibióticos, ¿no? De hecho, la próxima pandemia, chicos, aunque usted no lo crea, la próxima pandemia no va a ser una pandemia de virus. La próxima pandemia que ¿cómo se llama? Se tiene miedo, es una pandemia de bacterias que son resistentes a todo tipo de antibióticos. ¿Sí? Y eso va a ocurrir en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Sí? Sí, profe. Entonces le digo, le había dicho de que pues hoy no quería dar una clase, ¿cómo se llama? Todo el contenido porque pues hay otro fenómeno que es el más fenómeno de intercambio genético más importante, que es la conjugación. La conjugación, ¿verdad? Es el intercambio genético de bacterias, pero en realidad es el intercambio genético de un plásmido que se llama un plásmido F o plásmido de fertilidad. Y este plásmido F o plásmido de fertilidad es principalmente o prácticamente exclusivo de bacterias gram negativas, ¿verdad? Y este intercambio ocurre en el apareamiento entre una bacteria que tiene pili, como la bacteria que ve acá, que tiene una bacteria que tiene un pili acá, otro pili acá, un pili acá y otra bacteria aquí, y luego esta bacteria es capaz de donarle ADN no solamente a una sola bacteria, que en este caso son dos bacterias que son receptoras, ¿no? Pero la conjugación es muchísimo más complicado de que lo que le expliqué al inicio de la clase o de lo que le expliqué en el primer parcial. Y por lo tanto, entonces mejor vamos a dejar la conjugación para el próximo miércoles. Entonces, el próximo miércoles vamos a hablar de el tipo clásico de conjugación entre una bacteria con pili, una bacteria que llamamos una F positiva y una bacteria que llamamos una bacteria F negativa, pero luego también vamos a hablar qué es lo que ocurre con casos todavía más espectaculares de conjugación entre bacterias que llamamos HFR. Entonces ahí son más complicadas y por lo tanto entonces mejor lo vamos a dejar para el miércoles para que ya tenga un par de días para pues procesar de que ya regresó a clase. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Okay. Andrés, chicos, pues pórtense bien, chicos. Entonces el miércoles vamos a hablar de conjugación y luego vamos a hablar de